Buenas, mi nombre es Daniel Alejandro Henao y mi compañero es Juan Camilo Cano Castaño y hoy estamos aquí para presentar la sustentación del trabajo final de lógica, resolución en lógica preposicional y lógica de predicados. Lo que nosotros teníamos que realizar o nos correspondía realizar en esta investigación, en este trabajo, era reunir información acerca de ciertos temas en concreto relacionados pues a la resolución de lógica proposicional, ¿sí? Y lógica de predicados, entre ellos tableros semánticos, formas normales, tanto disyuntivas, conjuntivas, prenexas y forma normal de Skolem, como resolución pues de formas normales, conjuntiva y disyuntiva, por medio de tableros semánticos. Entonces, pues a lo largo de esta presentación, de esta sustentación, veremos varios ejemplos y las explicaciones pues, más concretas, más específicas, no tan profundas como en el documento, pues por medio de estas diapositivas, por medio de esta presentación. Bueno, empezamos con el tema de tableros semánticos. Nosotros los tableros semánticos no simplemente los tratamos en la lógica. Un tablero semántico refiere a todo aquello que posee cierta jerarquía, por así decirlo, por ejemplo, un mapa mental, el cual se va desglosando. En la lógica, en la aplicación de la lógica computacional se aplica de manera similar. Es una proposición la cual se va desenglosando en operaciones más simples. Se descompone una fórmula y se va haciendo cada vez más reducida para así poder comprobar los valores y ver si esta tiene solución o no tiene solución por ciertos valores que tomen las variables. Sí, están los métodos de descomposición, que son métodos de simplificación de preposiciones, que los hemos visto a lo largo del curso. Tenemos dos tipos de fórmulas, tipo alfa y tipo beta. La diferencia entre las dos es cómo vamos a separar los preposiciones. En tipo alfa las vamos a separar con conjunciones, o sea, con el operador y. Básicamente lo que tenemos que hacer es descomponer la fórmula en todas sus partes, en que nos queden en literales. En la primera tabla podemos observar ciertas funciones con sus formas alfa. En la primera tenemos una doble negación a una función simple que es una sola proposición, por ende solo tiene una parte alfa, la cual sería la función en sí, debido a que doble negación implica algo verídico. En la segunda parte vemos una función que tiene dos subfunciones, alfa 1 y alfa 2, que en este caso es f1 y f2, y están separados con una conjunción. Entonces esas dos partes son dos literales. Abajo tenemos una que está separada con una disyunción, pero vemos que está negada, entonces aplicamos ley de Morgan y se cambia el operador, entonces ya queda con una conjunción y lo podemos separar en negación de F1 y negación de F2. Para el siguiente caso es la negación de una implicación, entonces quedaría F1 y negación de F2. Y en un bicondicional, en una implicación doble, tenemos que sería F1 que implica F2 y F2 que implica F1 separados con un operador de conjunción. Por ende, esa sería la parte alfa 1 y alfa 2. Ya para el tipo beta, lo que tenemos es que se descomponen en alternativas, las cuales son disyunciones, el operador O. En la primera función vemos que es similar a la segunda de la primera tabla, pero está separada por una disyunción. Entonces, al ya estar separada por esta, se tiene que la parte beta 1 sería F1 y beta 2 sería F2. La segunda parte aplica el mismo motivo de la ley de Morgan para concluir que beta 1 es negación de F1 y beta 2 es negación de F2. La implicación de igual forma y la negación de la doble implicación. Al aplicar ley de Morgan nos queda el primero negado, que sería F1 implica a F2, o el segundo negado, que sería negación de F2, que implica F1. Para construir la tabla tenemos un algoritmo. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es identificar conectores lógicos principales, es decir, los que estén más a la salida o los que conecten a, los, a las distintas proposiciones que tenemos internamente. Entonces, después de esto, aplicamos reglas de descomposición alfabeta, depende del método que queramos seguir para construirla. Crear ramas, porque la construcción de un tablero semántico se basa como, por así decirlo, en un árbol, donde sus partes más bajas, que son los literales, son hojas.
Repetimos hasta lo que acabo de decir, que todas estas ramas desencadenan una hoja que son literales y vemos si todas tienen una configuración satisfactible. Una configuración que no tenga contradicciones, ya que pues en la lógica computacional podemos tener contradicciones como por ejemplo una proposición P que está con una, con una negación de sí misma, está en una disyunción, En una en conjunción. una conjunción, disculpe. En una conjunción con sí misma, pero negada. Eso es una contradicción debido a que el valor que tome P no importa, siempre va a ser una negación, una contradicción. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se construye un árbol, pues, por medio del algoritmo de tableros semánticos. Como vemos, tenemos una fórmula inicial que es P implica Q o, pues, operador o, negación de P. Por las leyes de descomposición que vemos en esta tabla de aquí, podemos convertir esta primera fórmula inicial, separarla en dos fórmulas más pequeñas, que sería P implica Q, separado pues con el operador o, P, o negación de P, mejor dicho. ¿Por qué se da esto? Porque entonces tenemos que se tiene que cumplir esta parte de acá o esta parte de aquí para que la fórmula inicial sea satisfactible, sea satisfecha. En la rama de la derecha, en esta hoja, vemos que ya nos queda un literal, es decir, ya esta hoja de aquí podemos definir si es una hoja abierta o una hoja cerrada. En este caso queda como una hoja abierta, pues no hay ninguna contradicción dentro de esa hoja. Luego venimos a este lado de acá y repetimos. Vemos que se comporta de nuevo como una fórmula de tipo beta y como vemos en la tabla, un F1, entonces F2 queda como la negación de F1 o F2. Entonces, la negación de F1 o F2, que en este caso sería negación de P o Q. En ambas ramas que acabamos de crear ya quedan simples literales, por lo que podemos definir si son abiertos o cerrados, y en este caso son abiertos porque no hay ninguna contradicción entre ellos. ¿Qué quiere decir que sean abiertos? Que si nosotros ponemos a un valor de P negativo, en este caso de P falso, entonces esta ecuación va a ser verdadera, sin necesidad pues de tener un valor Q. Si Q es verdadero, en este caso de acá, no importa el valor de P, esta fórmula de aquí siempre va a ser verdadera. Y pues estas dos hojas técnicamente nos dan el mismo resultado. En este caso vemos un árbol que no es satisfactible por ninguna parte. Pues desarrollamos la conjunción por medio de las normas de descomposición, después la implicación por medio de las de tipo beta y nos quedan estas dos ramas. Como vemos, ambas son hojas cerradas, están marcadas con una X. ¿Por qué? Porque se da una contradicción. Está negación de P y P, es decir, tendrían que cumplirse ambas, que P fuera negativo y que P fuera positivo, lo cual pues es una contradicción. Entonces esta ecuación de aquí, esta fórmula inicial, no es satisfactible por ninguna de las formas, por ningún valor para la variable P. Ahora, en cuanto a las formas normales conjuntivas y forma normal disyuntiva. Una forma normal es una manera de escribir proposiciones. En este caso, solamente se aplica para la lógica proposicional. La forma normal conjuntiva es una conjunción de disyunciones, es decir, varias subfórmulas separadas o relacionadas entre sí por medio de conjunciones, donde dentro de esas subfórmulas solamente puede haber disyunciones y o negaciones. Es decir, este ejemplo de aquí nos muestra que tenemos dos subfórmulas unidas por una conjunción y dentro de ellas solamente puede haber un operador OR, es decir, una disyunción o una negación. Es muy importante que la negación solamente esté afectando a un literal, es decir, esta negación no podría afectar a toda esta subfórmula porque ya no estaría en una forma normal conjuntiva. Lo mismo para la disyuntiva, pero entre comillas al revés, ¿sí? Es una disyunción de conjunciones, es decir, subfórmulas donde solamente aparecen conjunciones relacionadas entre sí por disyunciones. De nuevo, dentro de esas subfórmulas puede haber únicamente operadores de conjunción o negación. Hay varias maneras para convertir de, digamos, una proposición normal
cualquier forma a forma normal conjuntiva o disyuntiva. Es decir, todas las proposiciones se pueden expresar por medio de conjunciones, disyunciones y negaciones. Esto se logra con las leyes de equivalencia, la ley de Morgan y por medio de la distribución. Es decir, distribuir disyunciones sobre conjunciones o conjunciones sobre llevar nuestra proposición. Para hallar estas formas normales nos podemos apoyar de las tablas de verdad. Las tablas de verdad han sido cosas que hemos utilizado a lo largo del curso, más que todo al principio. Es una manera, es un modo exhaustivo debido a que es algo muy mecánico y algo que se puede descontrolar muy fácilmente, debido a que la aplicación de este se utiliza para cuando hay pocas proposiciones, porque a mayor cantidad, pues mayor cantidad de filas obtiene esta tabla. Simplemente se crean filas donde se le da un valor a los literales y en base a esos se va construyendo el valor de las expresiones más complejas. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de verdad de tres proposiciones. Una forma de ver cuántas filas tenemos que hacer va a ser 2 a la número de proposiciones que Variables. tenemos, de variables que tenemos. Entonces, como podemos aquí tenemos 3, entonces 2 a la 3 sería 8. Y como podemos ver, tenemos 8 filas en la tabla. Y con esto nos vamos a apoyar para ver la forma normal, conjuntiva y disyuntiva. Listo. Para la forma normal disyuntiva, nosotros nos vamos a fijar en aquellas configuraciones de las variables que hagan verdadera nuestra proposición inicial. Entonces, para formar nuestras subfórmulas, es decir, nuestras conjunciones para la forma normal disyuntiva, nosotros nos vamos a fijar en lo siguiente. Si la variable tiene un valor positivo, tomamos el valor como tal. En cambio, si la variable tiene un valor falso, valor negativo, vamos a tomar su negación. Siempre los unimos con conjunciones porque estas son las subfórmulas. Ahora, para la forma normal disyuntiva, lo único que hacemos es unir, por decirlo de esa manera, relacionar estas subfórmulas que nos hayan resultado por medio de disyunciones, como vemos en la parte de abajo. Ahora, para la forma normal conjuntiva, nosotros vamos a fijarnos en aquellas configuraciones que hagan falsa la expresión original. En este caso, tomamos estas configuraciones, que son las que están en la tabla de verdad, y nos fijamos en las variables del modo contrario, como en la disyuntiva. Es decir, si la variable tiene un valor verdadero, tomamos su negación, siempre uniéndolas por disyunciones porque vamos a formar las subfórmulas para la forma normal conjuntiva. Y si la variable tiene un valor falso, valor negativo, tomamos la variable como tal. Si es falso, tomamos la variable. Si es verdadero, tomamos su negación. Y luego para encontrar la forma normal conjuntiva, simplemente unimos todas estas por medio de conjunciones. Por, digamos, leyes de simplificación, se podría llegar a simplificar para que no queden, digamos, tan largas estas formas normales, pero es una manera fácil, una manera más mecánica, algorítmica, de llegar pues a este resultado. Ahora bien, en cuanto a la forma normal Prenetza y la forma normal de Skolem, que las explicaré en un momento, son aplicables únicamente pues para lógica de predicados. ¿Por qué? Porque la definición pues implica eso, ¿no? Una forma normal Prenetza, un predicado, una fórmula está en forma normal Prenetza, cuando tenemos, ya, aquí, cuando tenemos, como por ejemplo, en esta parte de acá abajo, un cuantificador y posteriormente tenemos una expresión sin cuantificadores. En este caso, no sería una forma normal Prenetza porque tenemos un cuantificador aquí y otro cuantificador aquí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si es forma normal Prenetza? Como vemos aquí, tenemos los dos cuantificadores juntos y luego una forma normal que se llama, una forma normal, no, perdón, una matriz, que así es como se llama, a la parte, digamos, de la expresión que no tiene cuantificadores. Es decir, tenemos los cuantificadores juntos, todos unidos, y posteriormente los predicados.
Esa es la forma normal prenexa. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sacamos, digamos, los cuantificadores que no compartan variable. En este caso, la forma original es para todo x se cumple p de x, entonces para algunos y se cumple q de y. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Como este cuantificador no tiene nada que ver, digamos, con las variables anteriores ni con las demás variables, simplemente lo sacamos de la expresión, lo sacamos de la matriz y cuantificamos primero las variables para luego expresar pues nuestra fórmula. Ahora, la forma normal de Skolem es, digamos, una añadidura a esa forma normal prenexa. ¿Qué es la forma de Skolem? Es cuando nosotros tenemos eh, una forma normal prenexa sin cuantificadores existenciales. Es decir, la forma normal de Skolem siempre está en forma normal prenexa, pero su diferencia es que no tiene cuantificadores existenciales. Para pasar a esta, vamos a tomar un ejemplo, el cual es para todos los x y para algunos y se cumple p de xy, xy siendo los variables de un predicado p. Entonces, para nosotros moverla de esto, pues tenemos que ver que esté en forma normal prenexa. En este momento nos dan la fórmula si está en forma normal prenexa. Tenemos que identificar el cuantificador existencial y eliminarlo. La forma normal de Skolem solo es para eliminar ese cuantificador existencial. Los universales se dejan intactos ya que esos pues no se pueden eliminar. Tenemos que introducir una función de Skolem, lo cual significa pasar esa variable que está cuantificada por esa existencial a una función que dependa de la función, de la variable que está cuantificada universalmente. Entonces, como podemos ver, el reemplazo y la conversión quedaría para todos los x se cumple, que p de x y f de x. Ya como podemos ver, no existe esa variable y, la cambiamos por la función de Skolem, la cual es simplemente una función que está en términos de la variable que está cuantificada universalmente. Cabe recalcar que este método es únicamente cuando tenemos un cuantificador existencial precedido de cuantificadores universales. Esta función de Skolem tendría tantos argumentos o tantas variables como variables cuantificadas universalmente haya antes del cuantificador existencial pues en cuestión. En el caso de que el cuantificador existencial no tenga ningún cuantificador universal antes de él o delante, entonces lo único que hacemos es reemplazar la variable cuantificada existencialmente por una constante, que es llamada constante de Skolem. Aquí tenemos las referencias, la mayoría, pues, por no decir todas, de donde sacamos esta información, de donde pues nos informamos, por la cual hicimos el documento y por la cual pues realizamos esta sustentación. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.